Arrancamos con la última unidad, que es la unidad 4. Vamos a hablar sobre compuestos inorgánicos y vamos a ver que ese pequeño número de elementos que hablábamos en la tabla periódica, que eran aproximadamente 118, forman nuestro mundo, se combinan para producir materia en una variedad de formas que parece ilimitada. Solo basta con mirar alrededor para observar la variedad de materiales que tenemos en el mundo. Una parte de la química es el análisis, el descubrimiento de cuáles elementos se han combinado para formar una sustancia. Otro aspecto de la química es la síntesis, el proceso de combinación de elementos para producir compuestos o la conversión de un compuesto en otro. Ahora bien, ¿qué son los compuestos? Un compuesto es una sustancia eléctricamente neutra que consiste en dos o más elementos diferentes con sus átomos presentes en una proporción definida. Un compuesto binario, por ejemplo, es aquel que tiene dos elementos. El ejemplo clásico del agua. El agua tiene dos compuestos, dos elementos, que son el hidrógeno y el oxígeno. Tiene dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. El otro ejemplo que tienen ahí es el peróxido de hidrógeno, o más popularmente conocido como agua oxigenada, que tiene un átomo de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Ahí ya la fórmula del agua común, digamos, es H2O, mientras que el peróxido, el agua oxigenada, es H2O2. ¿Vieron la diferencia? Es un átomo de hidrógeno por cada átomo de oxígeno en el último ejemplo. Bueno, de acuerdo a la combinación y a la gran variedad de elementos, los químicos hicieron una observación y una comprensión, comprender más a la materia. Entonces se dieron cuenta que los compuestos consistían en combinaciones específicas de átomos. Entonces se lo clasifican a estos compuestos como orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos contienen el elemento carbono y por lo general también contienen hidrógeno. ¿Sí? Todos los elementos que contienen carbono e hidrógeno son llamados compuestos orgánicos. Incluyen combustibles como el metano, el propano, azúcares como la glucosa, la sacarosa, que es el azúcar de mesa que consumimos a diario, y la mayoría de los medicamentos también están elaborados a partir de compuestos orgánicos. Los compuestos inorgánicos son todos los otros compuestos, por ejemplo, el agua, el sulfato de calcio, el amoníaco, la sílice, ácido clorhídrico y muchos más. Además, algunos compuestos muy simples de carbono en particular, y dióxido de carbono, y los carbonatos, que incluyen la tiza, por ejemplo, el carbonato de calcio, son tratados como compuestos inorgánicos. Entonces, en un compuesto, los elementos no están simplemente mezclados. Sus átomos están en realidad unidos, enlazados entre sí de una manera específica. El resultado es una sustancia con propiedades químicas y físicas diferentes de las que tienen los elementos que la formaron. O sea, recuerden que inicialmente tenemos átomos solitarios, que se van a unir con otros átomos y de esa manera van a formar lo que llamamos compuesto. El compuesto va a tener entonces propiedades físicas y químicas diferentes a de los átomos aislados. Una molécula es un grupo separado de átomos unidos por un ordenamiento específico. Los compuestos son combinaciones de elementos en las cuales los átomos de los diferentes elementos están presentes
en una relación constante y característica. Bueno, ahora vamos a ver cómo se escriben los compuestos inorgánicos. Y ahí donde vamos a tener que prestar mucha atención. No es complicado, pero tiene sus técnicas que hay que prestar atención, si no, no la vamos a entender tan fácilmente. Disculpen. Bueno, la molécula es una agrupación de átomos, ¿no es cierto? Y esa molécula se va a escribir con una fórmula. La fórmula es una expresión escrita que nos indica la composición cualitativa y cuantitativa de las sustancias simples o compuestas. Cada fórmula es una expresión formada por una combinación de símbolos y números, subíndices. Fíjense, ahí tienen aluminio 2 y oxígeno 3. Me está indicando el subíndice que tengo 2 átomos de aluminio y 3 átomos de oxígeno. Los símbolos nos indican cuáles son los elementos químicos que constituyen la fórmula de un determinado compuesto. Los subíndices se colocan debajo de cada símbolo, por eso su nombre es subíndice, y nos indica la cantidad de cada átomo presente en dicha fórmula. Bueno, cuando no se pone subíndice se sobreentiende que es 1, chicos. La molécula es la porción más pequeña de una sustancia pura simple, molecular, o sustancia pura compuesta, con existencia estable individual. Tenemos una molécula de agua, de cloro, dióxido de carbono, azufre. Vamos a ver cómo se nombran estos compuestos inorgánicos. Y a prestar atención, por favor. Para nombrar los compuestos, los químicos seguimos las normas de lo que se conoce como IUPAC, que es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada. A través de estas normas nos aseguramos de que todos nos comuniquemos en el mismo idioma. Nos referimos a las reglas que se utilizan para nombrar a los compuestos inorgánicos. Entre las nomenclaturas que se aceptan, se van a ver las 3 más usadas, que es la nomenclatura por atomicidad, la nomenclatura por numeral de Stock y la nomenclatura tradicional. Vamos a la primera, que es la nomenclatura por atomicidad, que para nombrar compuestos se utilizan prefijos, que indican la atomicidad, o sea, el número de átomos de cada clase, de los elementos que forman el compuesto en cuestión. Según la cantidad de elementos se utilizan los prefijos. Digo prefijo para que me entiendan que va antes de la palabra. Ponemos mono, di, tri, penta, dependiendo de cuántos átomos utilicemos. ¿Vieron la palabra dióxido de carbono? Bueno, ahí usamos di, porque son 2 átomos de oxígeno. Después tenemos la nomenclatura por numeral de Stock, que se nombra el compuesto en cuestión y en caso que tenga más de un número de oxidación, se agrega el número de oxidación sin poner el signo. Al final del nombre, entre paréntesis, el número romano. Cuando hablamos de número de oxidación, es el número de electrones que un átomo pone en juego para formar un compuesto. ¿Se acuerdan? En una de las unidades yo le decía el cloro, que era un no metal, tenía capacidad de ganar electrones, mientras que el sodio, que era un metal, tenía capacidad de ceder el último electrón para formar el cloruro de sodio. Bueno, el número de oxidación sería esa cantidad de electrones que ponen en juego para formar el compuesto. En el caso del sodio, perdió un electrón, tiene la posibilidad de perder el electrón o la facilidad, entonces tiene el estado de oxidación 1. Y por último tenemos la nomenclatura tradicional, sería que se utilizan prefijos,
prefijos, acuérdense, prefijo lo que va antes, y sufijos, lo que va después, para especificar el número de oxidación del átomo central. Según el elemento tenga uno o más estados de oxidación posibles, los criterios que se adoptan van a ser los siguientes. Y ahí vamos a prestar mucha atención para que ustedes me entiendan lo que significa prefijo y sufijo. Para elementos con un único estado de oxidación no se agregan sufijos o se agregará el sufijo ico. Para elementos con dos estados de oxidación, al menor estado le vamos a poner el sufijo oso, mientras que el que tiene mayor estado de oxidación le ponemos el sufijo ico. A ver, esto si estábamos en el aula sería más práctico, ¿no? Pero bueno, observando una tabla periódica, si recuerdan por ahí alguna clase de química, atrás de la tabla tenían los números de oxidación, los números de valencia. Vamos a suponer como ejemplo el hierro que tiene 2 y 3, son los estados de oxidación. Al menor, o sea, al 2, yo le pongo el sufijo oso. Cuando formo un compuesto, digo ferroso. Y cuando formo un compuesto con la mayor valencia, con el mayor estado de oxidación, que es 3, voy a ponerle el sufijo ico. Entonces digo férrico, ferroso y férrico. Oso al chiquito, ico al más grande. Para elementos con 3 estados de oxidación, para el menor estado se le agrega el prefijo hipo, seguido del sufijo oso. Y para el estado de oxidación intermedio se utilizará el sufijo oso, mientras que para el mayor se le agregará el sufijo ico. Y esto me van a entender mejor con el ejemplo que sigue a continuación, que es cuando tenemos 4 estados de oxidación. Para el menor estado le agregamos el prefijo hipo, seguido del sufijo oso. Para el siguiente se utilizará el sufijo oso. Para el que sigue, luego se agregará el sufijo ico, mientras que para el mayor se agregará el prefijo per y el sufijo ico. ¿Qué queremos decir con toda esta ensalada? Bueno, vamos a interpretar. Pongo como ejemplo el cloro. El cloro trabaja con 4 estados de oxidación, que son 1, 3, 5 y 7. Y piensen ustedes en los extremos. ¿Cuál es el más chico de todo y cuál es el más grande? 1, 3, 5 y 7. El más chico es el 1 y el más grande es el 7. Al más chico le voy a agregar el prefijo hipo y el sufijo oso. Y al más grande le voy a agregar el prefijo per y el sufijo ico. Entonces así yo puedo decir hipocloroso cuando trabaja con el estado de oxidación 1, y cuando trabaja con 7, que es el más grande, voy a decir perclórico. Fíjense que en los dos extremos, tanto con el más chico como con el estado de oxidación más grande, yo utilicé prefijos y sufijos. Y los otros dos estados de oxidación que están en el medio, o sea, el 3 y el 5, solamente van a tener el sufijo oso e ico, respectivamente. Para el 3 le vamos a poner oso y para el 5 ico. Entonces formamos cloroso y clórico. En definitiva, en conclusión, con los 4 estados vamos a formar hipocloroso, cloroso, clórico, perclórico. Espero que me hayan entendido. ¿Cómo se clasifican los compuestos inorgánicos? Se clasifican en compuestos binarios, que son aquellos que están formados por 2 tipos de elementos diferentes. Ahí tenemos combinaciones de oxígenos, de hidrógenos, de metal, no metal. Compuestos ternarios son los que están formados por 3 tipos de elementos diferentes. Ahí tenemos los hidróxidos, los oxácidos, oxisales o sales neutras.
y los compuestos cuaternarios, que son los que están formados por 4 tipos de elementos diferentes. Por ejemplo, sales ácidas y sales básicas. El número de oxidación que veníamos hablando hoy es el estado del átomo cuando forma iones, cationes o aniones. Es decir, es el número de cargas positivas de los cationes o negativas de los aniones, que se coloca como supraíndice a la derecha del símbolo del elemento. Y ahí van a ver ejemplos. El aluminio, por ejemplo, tiene, que es el catión aluminio, 3 más. El anión cloruro tiene 1 menos. El catión litio también tiene 1 más. El anión óxido, 2 menos. Y así van a ir viendo todos los ejemplos. ¿Cómo nombramos estos cationes? El nombre de un catión monoatómico es el mismo elemento que lo forma con el agregado de la palabra ión. Ión sodio, por ejemplo, para el caso del sodio. Un elemento puede formar más de una clase de catión. Por ejemplo, ahí tienen el cobre. Cobre más 1 y cobre más 2 o 2 más. Bueno, ahí, por ejemplo, se nombra de acuerdo a la nomenclatura que se utilice, que puede ser numeral de Stock o tradicional. El numeral de Stock se utiliza el número de oxidación, la carga del catión escrito en número romano en paréntesis luego del nombre del elemento. Así el cobre es un ion cobre 1 y cobre 2 más es el ion cobre 2 entre paréntesis. Lo mismo pasa para el hierro, se pone los estados de oxidación 2 y 3 entre paréntesis. Y la forma tradicional, la que mayormente se utiliza, son las terminaciones oso e ico, como estábamos hablando hoy, para los iones con carga más bajas y más altas respectivamente. Recuerden que oso le poníamos a los que tenían menor valencia, ico a lo de mayor valencia. Así, si hablamos del hierro, se denomina ion ferroso o ion férrico, dependiendo de la valencia o el estado de oxidación, mejor dicho, que se utiliza. Ahí van a ver ejemplos de cationes metálicos, qué sé yo, carbón, ion cobaltoso, ion cobáltico. Solamente le nombro esos dos para que vean la diferencia entre oso e ico. Es por los estados de oxidación que se utiliza. Cationes no metálicos. Ahí está el ejemplo del cloro, fíjense, en la primera fila. Cuando tiene un estado de oxidación, hipocloroso, con 3 cloroso, con 5 clórico y con 7 perclórico. Porque el cloro forma compuesto con esos estados de oxidación 1, 3, 5 y 7. ¿Cómo vamos a nombrar los aniones? De la misma manera. Los aniones monoatómicos, como el ion S2- y el ion O2-, se nombran por el agregado del sufijo uro o ido. Y la palabra ion a la primera parte del nombre del elemento, o sea, la raíz de su nombre. Así, S2- es el ion sulfuro y O2- es el ion óxido. Ahí tienen la terminación uro-ido, como dijimos anteriormente. Los iones formados por los halógenos, recuerdan que los halógenos eran los del grupo 7 de la tabla periódica, los no metales. Bueno, ellos se denominan colectivamente iones haluro y comprenden los iones fluoruro, cloruro, bromuro y yoduro. Los iones poliatómicos incluyen los oxaniones, que son los iones que contienen oxígeno. Si solo existe un oxoanión de un elemento, su nombre se forma por el agregado del sufijo ato a la raíz del nombre del elemento, como el ion carbonato, por ejemplo. Algunos elementos pueden formar 2 tipos de oxoaniones con diferentes números de átomos de oxígeno, de modo que necesitamos nombres que los distingan. Ahí tienen, por ejemplo, el caso del nitrógeno,
NO2 y NO3, bueno, lo llamamos a los iones nitrato y nitrito, dependiendo los estados de oxidación con los que trabajan. El nombre del oxoanión con el número más pequeño de átomos de oxígeno es formado por el agregado del prefijo hipo a la forma ito del nombre, como el ion hipoclorito. El oxoanión con más átomos de oxígeno que el oxoanión ato se denomina con el prefijo per agregado a la forma ato del nombre. Por ejemplo, es el ion perclorato. A ver, para que ustedes entiendan un poquito, bueno, acá dice los nombres de aniones monoatómicos terminan en ido o uro. Los oxoaniones son aniones que contienen oxígeno. El sufijo ato indica el número mayor de átomos de oxígeno que el sufijo ito dentro de la misma serie de oxoaniones. Bueno, no le iba a explicar, pero me voy a ir por las ramas, así que mejor terminamos acá porque si no voy a extender demasiado. Ya cuando los chicos que cursen química vamos a aprender esto con profundidad. El resto me conformo con que tengan una leve noción de lo que es la química. Repasen todo lo que estuvimos viendo. Si pueden tener la impresión, mucho mejor, porque de esa manera es más fácil para que ustedes vayan tomando nota y haciendo los ejercicios. Y con esto damos por finalizado el cursillo. Espero que hayan entendido, chicos. Cuesta muchísimo, necesito un pizarrón y estar al lado de ustedes, recorrer los bancos. Lamentablemente por esta situación que estamos atravesando no se puede. Así que damos acá por finalizado el cursillo de química. Les mando saludos a todos y bueno, nos estaremos viendo en algún momento.